¿Cuántos años llevas hablando de tus heridas sin que nada cambie? Conocer tu trauma no es lo mismo que sanarlo. Entender por qué eres así no significa que vayas a cambiar. Identificar el patrón no lo rompe automáticamente. Por eso sigues siendo prisionero de dolores que ya no existen. Por eso sigues cargando mochilas emocionales que no son tuyas. Soy Lady Marochoa, psicóloga, y hoy vas a entender por qué tu mente sabotea tu propia sanación. Bienvenidos a Ecos Internos, donde no solo decimos lo que todos callamos, sino que ponemos palabras a lo que todos cargan en silencio. El día de hoy estoy muy feliz. Hoy voy a compartir con ustedes una noticia que me tiene sumamente contenta, pero se las voy a contar más adelante porque estoy seguro que a ustedes también les va a encantar. Te voy a decir algo que nadie te ha dicho. Mira, conocer tu herida no es lo mismo que sanarla. Entender tu trauma no es lo mismo que liberarte de él. Identificar el patrón no es lo mismo que romperlo. Y esa diferencia que parece sutil, es lo que separa a las personas que se quedan estancadas en su dolor de las que realmente se transforman. Porque hay una gran mentira que nos vendieron, que la sanación es un proceso intelectual, que si entiendes lo que te pasó, automáticamente ya no te afecta, que si puedes explicar por qué eres como eres, ya tienes el poder para cambiar. Miren, eso es mentira. Es una mentira total, porque una herida no vive en tu mente, la herida vive en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tus emociones, en tus reacciones automáticas, y por más que tu cabeza entienda todo, tu cuerpo sigue reaccionando como si tuviera 5 años. Tu sistema nervioso sigue activándose como si el peligro fuera real y presente. Tus emociones siguen disparándose con la misma intensidad de cuando eras niña. Por eso puedes tener un doctorado en psicología y seguir teniendo miedo al abandono. Por eso puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras y seguir sintiendo que no eres suficiente. Por eso puedes ir años a terapia y seguir eligiendo a las mismas personas que te van a lastimar. Porque sí, has sanado la herida intelectualmente, pero no la has sanado emocionalmente. No la has sanado corporalmente, no has podido sanarla energéticamente. Y aquí viene lo que duele. Tu mente puede ser tu peor enemiga en el proceso de sanación, porque tu mente quiere control, quiere entender antes de sentir, quiere analizar antes de procesar, quiere explicar antes de experimentar. Y esa sanación real, la sanación que transforma, no pasa por la mente, pasa por el corazón, pasa por el cuerpo, pasa por lugares que tu mente no puede controlar. Por eso es tan incómoda, por eso la evitamos, por eso preferimos quedarnos en el análisis, porque analizar se siente seguro. Analizar te da la ilusión de progreso sin el riesgo de cambio real. Pero la verdadera sanación, la que duele, la que transforma, la que libera, esa requiere que dejes de ser espectadora de tu propia vida, que dejes de analizar tu dolor desde afuera y que te atrevas a sentirlo desde adentro, que dejes de explicar por qué te duele y que te permitas llorar lo que nunca lloraste, que dejes de entender por qué pasaron las cosas y que te atrevas a gritar la rabia que te tragaste durante tantos años. Porque la sanación no es un examen que apruebas con conocimiento. La sanación, mira, es un río emocional que tienes que atravesar. Y no se atraviesa con la cabeza, se atraviesa con el corazón abierto, con los ojos llorosos, con el cuerpo temblando, con la vulnerabilidad total. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, no solo entiendes lo que pasó, mira, lo integras, lo transformas, lo liberas. Y ahí, mira, justo ahí es donde empieza la verdadera libertad. ¿Sabes cuál es la mentira más cruel que nos han dicho? Que conocimiento es poder. ¿Poder para qué? ¿Para seguir sufriendo con información?
Porque conozco gente que tiene un máster en su propio trauma. Pueden recitar línea por línea qué cargan. Te explican con lujo de detalle por qué son codependientes, por qué tienen ansiedad, por qué no saben amar. Son, mira, expertas académicas en su propio dolor, pero siguen llorando todos los días. Siguen eligiendo hombres que las maltratan, siguen viviendo con el corazón cerrado, pero ¿saben por qué? Porque confundieron saber sobre el problema con resolver el problema, porque creyeron que entender su herida era lo mismo que sanarla. Pero mira, escúchame bien, entender vive en la cabeza, transformar vive en todo tu ser. Entender, cómodo, pero miren, transformar, eso sí es difícil, porque entender te da control, transformar te quita el control. ¿Y sabes qué es lo más difícil de todo? Que tu mente prefiere 1000 veces entender tu miseria que arriesgarse a cambiarla, porque cambiar duele, cambiar da miedo, cambiar significa que tienes que soltar la versión de ti que conoces, aunque esa versión te esté matando. Por eso es que hay gente que lleva 10 años en terapia hablando de lo mismo, 10 años analizando por qué papá no las quiso, 10 años explicando por qué mamá las abandonó, 10 años entendiendo cada detalle de su trauma. Pero escúchame bien, estas personas nunca se permiten sentir la rabia que les causó el trauma, nunca gritan el dolor que están cargando, nunca lloran las lágrimas que se tragaron, porque lo que nos causa el sentir, miren, eso no se puede controlar y preferimos vivir en la ilusión de que estamos progresando solo porque entendemos nuestro dolor, que enfrentar el caos real que una verdadera transformación requiere. Pero déjame decirte algo que te va a sacudir. Mira, toda esa información que tienes sobre ti mismo, todo ese autoconocimiento, se puede convertir en tu nueva prisión, porque ahora tienes la excusa perfecta para no cambiar. Es que yo vengo de una familia disfuncional. Es que yo tengo trauma de abandono. Es que soy así por mi infancia. Y usas tu herida como justificación para seguir siendo una versión rota de ti. ¿Lo han conocido gente así? Les puedo asegurar que sí. Personas que justifican sus malas acciones con una etiqueta. Es que yo no puedo estar con una sola mujer porque vengo de una familia donde mi papá hacía lo mismo. Es que yo trato mal a la gente porque a mí me trataron mal. Es que yo no puedo comprometerme porque tengo miedo al abandono. Personas que cuando las encaras y les dices ¿por qué te comportas así? Te responden con un ay, es que yo soy así por... Y viene con todo el menú. Viene con el menú de mi mamá tóxica, mi papá ausente, mi ex que me traicionó, mi infancia traumática, mis heridas de abandono. Bueno, mira, como si esto fuera un buffet de excusas emocionales. Y ahí viene el doctorado completo en su trauma personal, como si tener una herida te diera licencia para herir a otros, como si tu dolor del pasado justificara el dolor que causas en el presente. Pero la transformación real, la que de verdad libera, no viene de entender por qué eres como eres, viene de decidir quién quieres ser a partir de ahora. No importa lo que te pasó, no importa cuánto te dolió, no importa qué tan profunda sea tu herida, lo que importa es qué vas a hacer con esa información. ¿La vas a usar como excusa para quedarte estancado o la vas a usar como combustible para transformarte? Porque cuando dejas de ser turista de tu propio dolor, cuando dejas de observar tu vida desde afuera, cuando te metes adentro del lodo de tus emociones, ahí es donde pasa la magia. Ahí es donde el entendimiento se convierte en liberación. Ahí es donde la información se convierte en transformación. Y déjenme decirles algo. No es bonito, no es cómodo, no es controlable, pero es real, es tuyo, es definitivo. Y cuando sales del otro lado, ya no eres la persona que sabía por qué estaba rota, eres la persona que decidió arreglarse de verdad. Te voy a contar algo que va a cambiar la forma en que ves tu proceso de sanación. Tu mente no quiere que sanes. Sí, así como lo oyes. La misma mente que te dice que quieres cambiar, que quieres ser feliz, que quieres liberarte del dolor,
es la misma mente que te sabotea cada vez que estás a punto de lograrlo. ¿Y sabes por qué? Porque tu mente tiene una función primaria y es mantenerte con vida. Y para tu mente primitiva, cambiar significa entrar en territorio desconocido. Y lo desconocido, aunque sea mejor, se registra como amenaza. Por eso, cada vez que estás a punto de tomar una decisión que te va a sanar, tu mente entra en pánico y empieza a sabotearte. Mira, ¿has notado que justo cuando decides dejar esa relación tóxica, de repente esa persona se vuelve súper amorosa? ¿Has notado que justo cuando empiezas a trabajar en ti misma, aparecen mil urgencias que te distraen? ¿Has notado que justo cuando te sientes mejor, algo pasa que te regresa al lugar de antes? Eso no es mala suerte, eso no es casualidad, eso es tu mente haciendo su trabajo. Mantenerte en lo conocido, porque para tu cerebro primitivo el dolor conocido es más seguro que la felicidad desconocida. La depresión familiar es más segura que la alegría nueva. El drama predecible es más seguro que la paz incierta. Por eso hay gente que lleva años diciendo que quiere cambiar, pero cada vez que la vida les presenta la oportunidad de hacerlo, encuentran la forma de autosabotearse. Empiezan una terapia y la dejan justo cuando están tocando lo profundo. Conocen a alguien que las ama de verdad y lo alejan con conflictos. Tienen la oportunidad laboral y la rechazan por miedo. Pero ¿sabes cuál es el sabotaje más sutil y más peligroso de todos? Cuando tu mente te convence de que ya no necesitas sanar porque ya estás mejor. Cuando sientes un poquito de alivio y tu mente te dice, ya ves, ya no necesitas ayuda. Cuando tienes un día bueno y piensas, listo, ya superé todo. Ese es el momento más peligroso, pero es ahí donde la mayoría se detiene justo antes del momento decisivo, justo antes de la transformación real, justo antes de la libertad total, porque tu mente prefiere mantenerte en el 60% de sanación que arriesgarte al 100% de libertad, porque ese 60% se siente familiar. Mira, ya conoces cómo manejar esa versión de ti, pero el 100%, esa versión completamente libre, esa es territorio desconocido. Y lo desconocido da miedo, incluso cuando lo desconocido es tu propia felicidad. Por eso la sanación real no es solo sanar la herida, es también aprender a reconocer cuando tu mente te está saboteando. Es aprender a distinguir entre la voz de tu miedo y la voz de tu intuición. Es aprender a seguir adelante aunque tu mente te grite que te detengas, porque la transformación real requiere que traiciones a tu mente saboteadora, que le digas gracias por protegerme, pero ya no necesito vivir en una jaula, ya no necesito que limites mi felicidad para mantenerme segura, ya no necesito tu permiso para ser libre. Y cuando haces eso, cuando atraviesas el sabotaje mental, cuando sigues sanando a pesar de tu miedo, ahí es donde pasa la magia real. Ahí es donde descubres que del otro lado del cambio te estaba esperando la versión de ti que siempre soñaste ser, pero que tu mente nunca te dejó conocer porque mira, estaba demasiado ocupada protegiéndote de tu propia grandeza. Te voy a decir algo y quiero que repitas esta parte tantas veces como te sea posible hasta que lo internalices. El perdón no es lo que te han dicho toda tu vida, no es perdona y olvida, no es ya pasó, déjalo ir, no es perdónalo para que te sientas mejor y definitivamente no es perdónalo porque él no sabía lo que hacía. Eso no es perdón, eso es traición. Traición a tu dolor, traición a tu verdad, traición a esa niña que vivió lo que vivió. Porque el perdón real, el que sí sana, el que sí libera, no empieza perdonando, empieza validando. Empieza reconociendo que lo que te pasó sí estuvo mal, que sí te lastimaron, que sí te traicionaron, que sí merecías algo mejor. ¿Cómo vas a perdonar algo que ni siquiera has reconocido que te dolió? ¿Cómo vas a soltar algo que nunca te permitiste sentir completamente? ¿Cómo vas a perdonar a tu papá alcohólico o drogadicto que llegaba borracho todas las noches gritándole a tu mamá delante de ti si nunca te has permitido sentir el terror que vivías de niña cada vez que escuchabas la llave de la puerta? ¿Cómo vas a perdonar a tu mamá que te decía
que eras un error, que ojalá nunca hubieras nacido, si nunca te has permitido llorar lo rechazada que te sentiste en tu propia casa? ¿Cómo vas a perdonar a esa pareja que te empujaba contra la pared, que te pegaba y después te decía que era tu culpa, si nunca te has permitido gritar la impotencia que sentiste cuando no tuviste a dónde ir? Por eso es que tú ves que hay gente que dice, ya perdoné, pero siguen explotando por cualquier cosa, porque es que no perdonaron, reprimieron, se saltaron el paso más importante, sentir la rabia, y se fueron directo al ya lo superé sin pasar por él. Esto me destruyó. Pero escúchame bien, no puedes perdonar desde la negación, no puedes perdonar desde el miedo, no puedes perdonar porque es lo correcto. El perdón real viene después de haber llorado todo lo que necesitabas llorar, después de haber gritado toda la rabia que cargabas, después de haber reconocido que sí, te rompieron y que está bien estar rota por un tiempo, porque el perdón no es un acto de bondad, es un acto de liberación. No perdonas para que la otra persona se sienta mejor. Perdonas porque ya no quieres cargar esa mochila, porque ya procesaste el dolor que esa mochila contenía, porque ya no necesitas que esa persona se disculpe para que tú puedas estar en paz. Y eso no pasa porque alguien te diga, mira ya, tienes que perdonarlo. Eso pasa cuando tú decides que ya es hora de soltar, no porque esa persona lo merezca, sino porque tú lo mereces, tú mereces vivir libre. Y aquí viene lo que nadie te dice. Puedes perdonar sin reconciliarte, puedes perdonar y mantener distancia, puedes perdonar y poner límites, porque perdonar no es volver a confiar, perdonar es dejar de necesitar venganza, es dejar de esperar que esa persona cambie para que tú puedas estar bien, es dejar de darle el poder de arruinar tus días presentes con decisiones del pasado. Y cuando llegues ahí, cuando realmente llegues ahí, no vas a sentir amor por esa persona, vas a sentir nada, indiferencia total. Y esa indiferencia, esa falta de carga emocional, esa es la señal de que finalmente eres libre, de que ya no vives en función de lo que te hicieron. Y eso sí es perdón. No el que perdona para quedar bien, sino el que perdona para quedar libre. Pero antes de poder perdonar a cualquier persona, antes de poder soltar cualquier resentimiento, hay alguien a quien tienes que perdonar primero. No es perdonar a tu papá drogadicto o alcohólico, no es perdonar a tu mamá que te abandonó, no es perdonar a tu ex que te engañó. El perdón más difícil es el que te debes a ti mismo, por todo lo que permitiste, por todo lo que callaste, por todo lo que aguantaste, por cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, por cada vez que traicionaste tu propia voz para no incomodar a nadie, porque es más fácil culpar a otros, es fácil decir, él me lastimó, ella me traicionó, ellos me abandonaron, porque lo que duele más, lo que realmente te parte por dentro, es reconocer tu parte. No porque fuera tu culpa lo que te hicieron, ojo, sino porque sí fue tu decisión lo que permitiste después. Porque mira, nadie te obligó a quedarte en esa relación después de la primera vez que te levantó la mano. Nadie te obligó a seguir pidiendo amor a quien te lo negaba una y otra vez. Nadie te obligó a callarte cuando tenías que gritar. Y esa verdad brutal duele más que cualquier traición externa, porque es la traición a ti mismo. Por eso es que después de años de terapia hablando de lo que te hicieron, sigues sintiendo esa culpa pesada en el pecho, porque en el fondo sabes que hay conversaciones que no has tenido, conversaciones contigo misma, donde le dices a esa mujer que fuiste, perdóname, perdóname por no haberte defendido. Perdóname por no haberte valorado. Perdóname por haber creído que merecías tan poco. Perdóname por haber pensado que era mejor estar acompañada y maltratada que sola y en paz. Pero aquí viene lo que nadie te dice. Esa mujer que permitió todo eso no era estúpida, no era masoquista, no era tonta. Era una mujer que había aprendido desde niña que su valor dependía de complacer a otros. Era una mujer que creía que el amor venía con dolor incluido. Era una mujer
porque no sabía que merecía algo mejor, porque nunca le habían enseñado que ella importaba. Entonces, cuando te perdones, porque tienes que perdonarte, no te perdones desde el juicio, perdónate desde la compasión, perdónate entendiendo que hiciste lo mejor que podías hacer con las herramientas que tenías en ese momento, que elegiste desde el miedo porque era lo único que conocías, que te quedaste donde no debías porque no sabías que tenías opciones. Y cuando hagas eso, cuando realmente te perdones, no solo vas a liberarte del peso de la culpa, vas a liberarte de la necesidad de seguir castigándote eligiendo mal. Porque mientras no te perdones por el pasado, vas a seguir saboteando tu presente, vas a seguir creyendo que no mereces nada bueno, vas a seguir pensando que el sufrimiento es tu destino, pero cuando finalmente te das el perdón que te debes, cuando finalmente te tratas con la compasión que le darías a tu mejor amiga, ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando empiezas a elegir diferente, no porque odies a la mujer que fuiste, sino porque amas a la mujer que eres y quieres protegerla. Ahora viene la pregunta que me da mucho sentimiento cada vez que la escucho. Eidimar, ¿cómo perdono sin sentir que estoy traicionando mi dolor? ¿Cómo suelto sin sentir que estoy siendo desleal conmigo misma? ¿Cómo dejo ir sin sentir que estoy minimizando lo que me hicieron? Y escúchame bien, esa pregunta es válida, porque revela algo que muy pocos entienden, que has estado tan acostumbrada a ser leal a tu dolor que perdonar se siente como una traición. Te has vuelto tan fiel a tu herida que sanar se siente como abandonar a quien fuiste cuando más te necesitaba. Pero déjame decirte algo que va a cambiar la perspectiva que tienes para siempre. Perdonar no es minimizar lo que pasó. Perdonar es reconocer que lo que pasó ya no puede definir lo que va a pasar. No es decir, bueno, pero no fue tan grave. No, es decir, fue grave, pero yo soy más grande que lo que me pasó. ¿Ves la diferencia? Una cosa es negar el daño y otra cosa es negarte a que ese daño te dañe para siempre. Porque aquí viene la verdad más brutal. Cuando no perdonas, cuando te aferras a ese resentimiento, no le estás haciendo daño a quien te lastimó, te lo estás haciendo a ti. Es como si te tomaras un veneno esperando a que la otra persona se envenenara, y mientras tanto, tú te estás muriendo gota a gota. Pero el perdón verdadero, el que no te traiciona, no es para la otra persona, es para ti. No es porque esa persona se lo merezca, es porque tú te mereces vivir libre. Y aquí viene lo que nadie te dice sobre el perdón real. No tienes que perdonar de una vez, no tienes que sentirte bien con lo que pasó, no tienes que justificar las acciones del otro, solo tienes que tomar la decisión de no permitir que su toxicidad siga envenenando tu presente. Eso es así como cerrar una herida. Tú no la cierras porque el objeto que te cortó se disculpe, sino porque si la dejas abierta, esa herida se va a infectar. Y aquí viene la parte más jodida de todo este proceso. Hay personas que van a interpretar tu perdón como debilidad. Van a creer que estás justificando lo que te hicieron. Van a decir, ya lo perdonaste. Pero si no se disculpó, y ahí es donde tienes que ser brutalmente clara porque mi perdón no es para ellos, es para mí. Mi sanación no depende de su arrepentimiento, depende de mi libertad. Mi paz no requiere su disculpa, requiere mi decisión de no cargar más su veneno, porque perdonar sin traicionarte es exactamente eso, elegir tu libertad emocional por encima de la deuda moral, es decidir que tu presente vale más que su pasado, es reconocer que esperarlos a que cambien es como darles el poder de decidir cuándo puedes ser feliz tú, y tú vales más que esa espera. Pero escúchame bien. ¿Sabes cuántas personas van a escuchar este episodio y sienten que todo les hace clic, se emocionan, se conectan y después se levantan del sofá y siguen haciendo exactamente lo mismo? ¿Sabes cuánta gente dice, ya entendí, pero a la semana siguiente siguen cargando el mismo resentimiento? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque entender no es lo mismo que transformar. Escuchar no es lo mismo que sanar.
Sentirse identificado no es lo mismo que cambiar. Y el perdón real, no pasa porque un día te despiertas iluminada y digas, listo, ya perdoné. Por eso, después de años de investigación, de estudiar caso tras caso, de ver exactamente lo que funciona y lo que no, desarrollé algo que va a cambiar la vida de miles de personas. Mi libro, 21 días para perdonar. Comienza tu viaje para soltar, sanar y abrirte al perdón. Este libro no es teoría, no son conceptos bonitos, son 21 días de trabajo específico, día por día, paso a paso, con ejercicios exactos que van directo al núcleo del resentimiento. Porque mira, puedes pasar los próximos 5 años procesando tu dolor o puedes dedicar 21 días a transformarlo. 21 días para pasar de cargar resentimiento a vivir libre. 21 días para soltar sin traicionarte. 21 días para descubrir quién eres cuando ya no eres la persona herida. Y no me malentiendas, no son 21 días fáciles, van a ser los más intensos de tu vida, porque vas a tener que mirar de frente todo lo que has estado evitando sentir, pero también van a ser los 21 días más liberadores de todos, porque finalmente vas a entender la diferencia entre entender el perdón y vivirlo. Así que la decisión está en tus manos. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Va a ser tu compañero de apoyo emocional por mucho tiempo y estoy seguro que el libro va a dejar una huella muy profunda en ti. ¿Ok? Continuamos. Mira, ¿sabes cuál es la pregunta que más me hacen? Lady Mar, ¿cómo sé si realmente estoy sanando o si solo me estoy engañando a mí misma? Y esa pregunta me rompe el corazón porque revela algo brutal, que llevamos tanto tiempo fingiendo que estamos bien que ya no sabemos reconocer cuando realmente lo estamos. Entonces, déjame decirte las señales reales de que estás sanando. Y no hablo de las señales falsas, no hablo de ya no lloro, no hablo de ya no me duele, porque esas no son señales de sanación, esas son señales de anestesia emocional. La primera señal real de que estás sanando es que ya no necesitas contar tu historia de dolor para que te entiendan. Antes necesitabas que todos supieran por qué estabas rota. Necesitabas justificar tu tristeza, tu cansancio, tu forma de ser. Pero cuando estás sanando, ya no necesitas que tu dolor sea tu carta de presentación. La segunda señal es que puedes estar sola contigo misma sin necesitar distracciones. Sin Netflix, sin música, sin llamadas de emergencia a tus amigas, puedes sentarte en silencio contigo misma y eso no va a ser aterrador, va a ser tranquilo. La tercera señal. Cuando alguien te lastima, mira, ya no es el fin del mundo. No porque no te importe, sino porque sabes que puedes manejarlo. Ya no reaccionas como si cada crítica fuera una sentencia de muerte. Ya no interpretas cada no como un rechazo total de tu existencia. La cuarta señal. Empiezas a atraer a personas diferentes. Ya no llegan personas a tu vida que necesitan que las rescates. Ya no te enamoras de personas que según tú tienen potencial pero nunca cumplen lo que prometen. Empiezas a conectar con personas que no necesitan que estés rota para amarte. Y la quinta señal y la más hermosa de todas es que ya no tienes miedo de ser feliz. Antes cuando algo bueno pasaba, inmediatamente pensabas, esto no va a durar. Tenías terror de que si eras demasiado feliz, el universo te iba a castigar. Pero cuando estás sanando, cuando realmente estás sanando, puedes recibir amor sin preguntarte qué quiere a cambio. Puedes tener éxito sin sabotearte. Puedes estar en paz sin esperar la tragedia, porque finalmente entendiste que mereces estar bien, no temporalmente, no condicionalmente, no como una excepción, sino permanentemente. Y esa es la sanación real. No es no sentir dolor, es saber que puedes manejarlo cuando llegue. No es no tener problemas, es confiar en que tienes las herramientas para resolverlo. No es no equivocarte, es saber
que los errores no definen tu valor. Esa, esa es la diferencia entre estar curada y estar sanando, porque estar curada sería no sentir nada. Estar sanado es sentirlo todo, pero desde un lugar de fortaleza interna. Y si escuchando esto te das cuenta de que aún no estás ahí, mira, está bien, porque ahora sabes hacia dónde debes caminar. También hay algo que quiero que te lleves contigo cuando este episodio termine. Algo que va más allá de todo lo que hablamos sobre sanación y perdón. Y es esto, tu vida no se trata de acumular años, se trata de crear momentos eternos. ¿Sabes qué es un momento eterno? No es algo que dura para siempre, es cuando tu pasado deja de perseguirte, tu presente se vuelve sagrado y tu futuro ya no te da miedo. Es cuando las tres dimensiones del tiempo se funden en una sola. Y en ese instante, en ese momento perfecto, ya no quieres estar en ningún otro lugar, ya no quieres ser ninguna otra persona, no quieres cambiar lo que te está pasando, porque finalmente estás completa. Y aunque sabemos que como humanos estos momentos son frágiles y que duran muy poco, miren, son los únicos que realmente importan, son los que justifican todo el dolor que viviste, todo el miedo que sentiste, todo el camino que caminaste. Por eso mi deseo para ti no es que seas feliz todo el tiempo, es que tengas el coraje de construir esos momentos donde el tiempo se detiene, donde todo cobra sentido, donde finalmente entiendes para qué viniste a esta vida. Y cuando llegues ahí, cuando vivas tu primera eternidad auténtica, te vas a dar cuenta de que valió la pena cada lágrima que te trajo hasta aquí. Esto fue Ecos Internos, donde no solo decimos lo que todos callamos, sino que recordamos que somos capaces de crear momentos que trascienden en el tiempo. Y recuerda, el enlace de 21 días para perdonar te está esperando en el comentario anclado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.